de, de la longevidad. Soy su servidora Laura Robles Agún, soy coordinadora de Alumni y Bolsa de Trabajo aquí en el plantel Guadalajara y en nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, de nuestro rector, el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, y de la directora del plantel, la maestra Beatriz Guadalupe Echeveste García de Alba, de la biblioteca Monseñor Santiago Méndez Bravo, que es la instancia organizadora de este evento por medio de su director, el maestro Jorge Ricardo Chavira Ruiz. Les agradezco su presencia en este evento que pretende dejar de manifiesto el impacto profesional de nuestros egresados. En este caso, del doctor José Luis Cabrera González, quien el día de hoy nos presenta su libro que lleva, como les comenté por nombre, Las cocinas fenoménicas de la longevidad, cocina del recuerdo, cocina botica y cocina congregante. Agradecemos la presencia y el apoyo del Departamento de Ciencias de Salud y a todo el equipo encabezado por la maestra Laura Elena Quiñones Ubieta. Tenemos ya en pantalla también a nuestro ponente, a nuestro escritor estrella el día de hoy, el doctor José Luis Cabrera González. Y me voy a permitir leer una pequeña, muy pequeña reseña de él, porque su trayectoria es enorme. Y me enorgullece sobremanera presentarla porque es un egresado de impacto en la sociedad y en el ámbito de la nutrición. Nos comentaba hace unos momentos la maestra Laura Elena Quiñones, que es el fundador de la rama de la nutrición deportiva en la UNIVA y para ello en todo el occidente, porque no existía en ninguna universidad. La UNIVA, con el apoyo del doctor José Luis Cabrera, somos pioneros en nutrición deportiva. Nuestro egresado, precisamente por todo esto, ha sido nombrado referente en el 2021 como parte de un programa en donde hemos detectado egresados que son ejemplo a seguir. Él es egresado de la licenciatura en nutrición en 1999, egresó, y de la maestría en nutrición clínica en el 2016. Entre sus principales logros podemos encontrar que cuenta con la certificación ISAC como antropometrista instructor nivel 3 y ha participado como ponente en distintos eventos de divulgación científica, diplomados, congresos y seminarios relacionados con nutrición, salud y deporte. Como profesional de la salud, se ha desempeñado en la consulta nutricional privada exclusiva para deportistas. Recientemente obtuvo una mención honorífica por el excelente trabajo realizado y evidenciado en su tesis doctoral, Representaciones culturales de la alimentación en longevos del estado de Jalisco. La perseverancia, la honestidad, el respeto, la equidad, la solidaridad, la superación, la empatía, la cortesía y la colaboración son valores que distinguen al doctor José Luis Cabrera González al practicarlos con naturalidad en su contexto laboral y personal. Es autor y coautor en 14 libros relacionados con el deporte y la nutrición, entre ellos el más reciente, que es el que vamos a presentar el día de hoy en su primera edición y el cual nos permite reunirnos el día de hoy. Bienvenido, doctor José Luis Cabrera González. Le pedimos si nos ayuda a encender su micrófono, por favor. Correcto, muchas gracias Laura Robles, encantado de estar aquí nuevamente y efectivamente pues también un saludo a la directora del plantel Beatriz Echeveste García, así como el organizador del evento, maestro Jorge Ricardo Chavira, y pues también aquí presente la maestra Laura Elena Quiñones. Pues un saludo y alumnos, excelente, espero sea de mucha utilidad esta presentación. Muchas gracias, Laura. Estoy segura que así será, doctor. Doctor, usted ha escrito un libro por demás interesante. No puedo mentir que al ver el nombre creí que sería un libro técnico, dirigido solamente a especialistas en nutrición, y la verdad es que me he llevado una tremenda sorpresa al encontrarme con un libro que es difícil, pero de dejar de leerlo. Este libro representa la obtención de su grado doctoral en ciencias biomédicas, sí, sociomédicas, perdón.
Años de estudio, de poner en práctica sus conocimientos y de entrelazar la nutrición con los fenómenos sociales en personas longevas, considerándose, como usted bien lo señala, a personas de entre 85 a 105 años de edad, quienes aportaron importantes datos a su investigación. Nos presenta también en este libro 3 cocinas, que al momento de leerlas nos traslada a los recuerdos de nuestros antepasados y que aún en estas fechas podemos revivir algunos de esos recuerdos. Nos habla de la cocina precisamente del recuerdo, nos habla de la cocina botica y de la cocina congregante. No quiero entrar yo en detalles porque me gustaría que usted nos los explique, obviamente, pero sí me gustaría pedirle, doctor, que usted nos hable más acerca de su obra, de cómo está estructurada, de qué nos vamos a encontrar con este recorrido por las cocinas de Jalisco. Sí, muchas gracias. Me avisan si falla el internet o si no se escuchara o se viera alguna de las imágenes. Pero Claro sí, que sí, doctor. efectivamente, muchas gracias. Y pues sí, enseguida creo que ha elaborado unas excelentes preguntas muy dirigidas a lo que verdaderamente quien lee el libro puede manifestar. Así es que yo estoy muy agradecido con las lecturas de los maestros, de Laura, todos los que lo han hecho. Y sí, efectivamente, el inicio de esto fue cuando estuve iniciando el doctorado. Entonces yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer, verdad? Siempre a veces el nutriólogo es muy ambicioso, las nutriólogas, todos siempre se caracterizan por hacer algo original de alguna manera y pues siempre eso ha motivado a realmente seguir también en lo personal esa línea de la originalidad. Un gran maestro decía, es que tienen que buscar algo que verdaderamente lo busquen, que sea grande, ¿no? Y bueno, pues literalmente lo tomé de alguna manera porque tomé a pues adultos mayores y más de 85 años. La más joven fue efectivamente de 85 años. La más longeva ahorita cumplió ya 107, en ese momento pues ya había tenido 104 años. Entonces tengo ahí varios centenarios, entre ellos en ese momento había 5 nada más, ahorita ya van otros 3 que superan la edad de los 100 años. Y bueno, lo que quise fue representar cuál fue su vida, cómo fue su vida, cómo se alimentaban, si eso les pudo haber abonado a su salud para poder tener esas edades. No sé si pueda y me permitan compartir con ustedes pantalla para más o menos decir en unos 10 minutitos, no más, no quiero que se aburra nadie, ¿verdad? Es una presentación que espero sea de utilidad. Entonces, para encuadrar un poquito, voy a compartir con ustedes la cuestión. Voy a acomodar nada más la pantalla para que ustedes puedan apreciar en una sola página. Permítanme. Solo segunda pantalla y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es posible que se vea solo una. Ok, entonces aquí me dicen si se ve bien. Tengo que la esperanza de vida está superada en años. Aquí tenemos que los hombres en el estado de Jalisco, en México, son 73 años la esperanza de vida y para las mujeres poco más, 78. Por lo tanto, es interesante observar que cuando yo tomé el corte de 85 años en adelante, quiere decir que encontramos una longevidad o una sobrevida de 12 años para los hombres y de 7 años para las mujeres. ¿Por qué razón tiene relativamente más longevidad el hombre? Porque tiene menos esperanza de vida que el género femenino.
No sin también decir que en el estado de Jalisco es el estado con más centenarios a nivel de República Mexicana. Y efectivamente, para seguir estos estudios, sabemos que hay la línea azul, ¿verdad? Famosa en todo el mundo, que hay una parte endémica por Italia, Inglaterra y otra en California, en Costa Rica. Y efectivamente eso es muy interesante ver que esa esperanza de vida parece ser que todo apunta a que probablemente el ser humano pueda alcanzar lo ideal de los 120 años, pero por lo pronto, bueno, aquí está. Tomamos arriba de 85 años para que efectivamente podamos de alguna manera decir que son longevos, ¿verdad? Que era una longevidad. Ahora, ¿por qué no se puede? Ahí está. Nos preguntamos cómo es que la alimentación, porque eso nos encontramos algo bien interesante, se ha subordinado al sabor, es decir, todos los centenarios, todos estos longevos entrevistados, les gustaba lo que comían. Hay que saber que vivían en su propia casa, entonces ellos se preparaban sus propios alimentos. Ahorita les voy a pasar algunas imágenes de su estatus, un aproximado, únicamente de los que nos han dado el permiso de pasar estas imágenes, aparte que del consentimiento informado, quiero decirles que ya han fallecido y no tengo el permiso de pasar las imágenes de los que actualmente están todavía vivos. Así es que, bueno, pues esto que les voy a pasar ya no viven. El último que murió fue el año pasado, de los que vamos a ver las imágenes. Bueno, entonces eso que les gusta no está acorde a los cánones de la nutrición. Verdaderamente eso me preguntaba. Había un longevo que excedía cantidades de sodio increíble. Le gustaba comer bastante carne y de cerdo, específicamente frita en manteca, los frijoles en manteca, exceso de grasa, de sales. Tenía 105 años a la hora de la entrevista. Él se preparaba todos los alimentos y toda su vida había hecho mucho deporte, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo es que esta alimentación que a ellos les gusta se subordina a lo que a él le gusta por el sabor del alimento, y no está en contradicción su salud con lo que el canon alimentario dicta que debe de ser sano. O sea, una de las primeras preguntas que me hacían, incluso algunos antes del aperitivo, su caballito de tequila o dos. Entonces decía, mira nada más, qué interesante, vamos a responder eso. ¿Cómo se inició una elección de vida? ¿Cómo esta rutina se le nota que la ha seguido desde muchos años, toda su vida? ¿Hasta dónde no? ¿Perdón? ¿Sí se escucha? Sí, doctor, se escucha bien, solamente hubo una introducción. Ok. Dice, ¿hasta dónde no intervenir en la alimentación del longevo cuando es una opción de cuidado? Es decir, me decía su cuidadora, bueno, es que toma bastantes grasas y mucha sal, se las estoy quitando porque le va a hacer daño. En verdad yo me daba internamente mucha risa porque decía, pues no le ha hecho daño, tiene 105 años, o sea, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. En realidad empezó a entristecerse demasiado al no poder comer lo que a él le gustaba. En el momento que volvió a retomar su alimentación, aunque los cánones dijeran que no eran tan sanos, empezó otra vez a ser feliz. Y ahí es donde empecé a detonar, decir realmente, a trascender esa alimentación. Eso me llevó a eso, a trascenderla un poquito, a ver qué estaba pasando. Al parecer, la última pregunta responde a las anteriores. Dice, la frustración de perder autonomía es el inicio de mayores pérdidas o también existe una adaptación. Vamos a ver, vamos a observar. En la historia de la humanidad, pues sabemos que todo mundo de alguna manera quiere seguir siendo joven. La alimentación, cuando yo estaba haciendo el estudio,
muchos me decían, ¿me dices qué encontraste en esos longevos para poder yo también comerlo, para alimentarme con eso, que a lo mejor yo no sé para hacer también yo llegar a esas edades? O sea, en la mente de todos, incluso a nivel de investigadores, está en la mente la cuestión de la alimentación para cómo revertir la longevidad. No estamos pensando cómo hacerla mejor, sino cómo evitarla y cómo ser jóvenes. Y me encontré con este cuadro de este Lucas Granes, de la fuente de la juventud. Vean ustedes cómo los llevan a la pila de la juventud, a ancianitos que vienen de todas partes, que los llevan, se meten a la piscina y salen lozanos. Acá ya está esperando un mozo, ¿verdad? Ahí hay canto, acá están los músicos, hay vino y hay mujeres. Curiosamente, pues aquí todas están nadando, son mujeres. Incluso la cuestión, la perspectiva de género, ¿verdad? En esta época es de 1546, o sea, en la humanidad siempre como que se trata de, por un lado, a lo mejor evitar la muerte y retrasar los síntomas y signos de la vejez, ¿no? Cuando allá en algún tiempo Letonio Gorgias cumplió 107 y nunca cejó, dice ahí, en su estudio ni en su trabajo. Cuando le preguntaron por qué quería seguir viviendo, él contestó: no tengo nada que reprochar a la vejez. O sea, creo que el sentido verdaderamente de esto de la alimentación en el longevo y de grandes esperanzas de vida, creo que tenemos que averiguar más allá del alimento, del bolo alimenticio en sí, de las calorías, de su distribución, etcétera, porque algo dice que en estas preguntas que vamos más allá. Tengo ya en paz descanse, alcanzó otros 2 años después de esta entrevista a otra persona, curiosamente no tuvo descendencia directa, y sin embargo comía con muchos allegados de amigos, vecinos y algunos primos. Entonces, interesante, pues. Bueno, ¿a dónde voy con esto de que el libro resalta para ya terminar con esta primera presentación? Dice, si el acto de comer es sinónimo de signo y el alimento es sinónimo de símbolo en sí, entonces el acto de comer es el significado del alimento. Entonces, quiere decir que ustedes pueden ver el cubo de Necker, se le dice. Fíjense todos en este punto azul. Fijen su vista en este punto azul y quiero que lo vean en 2 perspectivas. En la perspectiva que está al fondo de este cubo inferior derecho, y luego después quiero que lo vean, forcen la vista y lo vean ahora de la parte más externa. Es decir, usted puede, según su perspectiva, según su postura visual, verlo de dos espacios diferentes. En el espacio externo, este mismo punto azul que estoy señalando con este punto rojo, y una parte más profunda. Es precisamente de ahí este estudio, que nosotros vemos muchas veces ese símbolo, el alimento en sí, sus calorías y demás, pero no vemos con qué va rodeado. Y es precisamente, el libro habla de eso. ¿Qué es lo que envuelve en sí al símbolo del alimento? Entonces me encuentro con que a nivel rural se le da mayor importancia a la elaboración de la comida que a nivel urbano. A nivel cuando son con gran descendencia en hijos, nietos y bisnietos, que en las grandes urbes que a veces ya no conocen ni a los nietos porque pues son diferentes estructuras de vida. Entonces, es aquí precisamente en la urbanidad, en la ruralidad, donde me encontré que los longevos usaban 3 cocinas porque le dan tanta importancia al alimento que tenían la primer cocina en aparición de cuando aquí está, por ejemplo, de cuando ellos se casaron, hicieron su pequeña casita y tenían el fogón. Entonces la siguen conservando.
por alguna razón, que es ahorita lo que el libro dice. Entonces después, conforme fue creciendo la familia, hicieron la segunda cocina, que ya es interna, tiene todo lo más adecuado, estufa, refrigerador, etcétera. Ya no es el fogón antiguo. Y luego después, ya cuando son abuelos, prefieren en el patio de la casa hacer una tercer cocina para poder congregar a sus invitados, a su nuera, a sus hijos, nietos, bisnietos. Y entonces aquí casi cada 8 días, sino cada domingo, están reuniendo, congregando y todos colaboran en la preparación de la comida. Entonces, como acá vemos al final, para no estar, tengo una imagen donde todos están colaborando, unos llevan algunos ingredientes, otros llevan, preparan, ayudan a la persona adulta mayor a que todo esto salga bien. De eso precisamente habla este libro, es decir, pondera la definición de alimento con comida. La definición no es lo mismo. Comida es comer con el otro, con otro, compartir. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Qué alimenta más? ¿El bolo alimenticio o la compañía? Me encontré con un longevo que me decía, si yo voy a comer solo, prefiero no comer. Y efectivamente no comía. O sea, si ese día no iba nadie a visitarlo, a comer con él, no comía. Entonces, tenía más de 100 años. ¿Qué es lo que lo mantiene vivo al longevo? Y allí, pues, no sé, de alguna manera, de eso trata ese libro, cómo trasciende el bolo alimenticio como un simbolismo, como pretexto para congregar a otros. Y creo que ese alimento de la compañía, precisamente, estamos observando que efectivamente es lo que le da una mayor esperanza de vida con esas ganas de vivir y de haber elegido esa vida. Es bien interesante porque hablamos de que muchos longevos tienen un pretexto para retomar el motivo de vivir y el detonante, muchos de ellos son la cocina del recuerdo, donde ellos empiezan a ver su proyecto de vida, toman fuerza para seguir adelante. Y finalmente, la cocina botica. La cocina botica es la que van a retomar ellos cuando se enferman. Ellos lo toman a su usanza, a su manera de ellos no van de entrada casi nunca de inicio al médico. Si ellos encuentran la salud con su alimento que va preparando, es para ellos muy bueno y entonces con esto tienen una gran fe en ese alimento medicinal que ellos se preparan, sea té, sea el caldito de pollo, qué sé yo, sus hierbas que ellos a veces siembran en su corralito, etcétera, y le tienen tanta fe que verdaderamente les sana. Ya cuando encuentran algún otro problema, pues sí, los llevan los hijos de inmediato al médico, pero ellos son muy reacios. Por eso de ahí también el estudio de la cocina botica. Entonces, en resultado, la cocina del recuerdo, la cocina botica y la cocina congregante, que efectivamente en nutrición, vamos a decir, en el fenómeno de la salud en un longevo, pues tiene que tener eso muy en cuenta. Bueno, pues no sé, Laura, si más o menos dimos un panorama de lo que tratamos de decir en este libro. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes me puedan decir algunas preguntas o no sé, Laura, ¿qué opina? Definitivamente sí, doctor, muy, muy claro y muchas gracias por este preámbulo de lo que podemos encontrar en las cocinas fenoménicas de la longevidad. Hay una frase, doctor, que al leer su libro me llama mucho la atención y que dice que las cocinas para las casas y para las familias es la puerta de ingreso al recuerdo, es la muestra de amor familiar. ¿Esto se sigue dando o solamente sucede con las personas que son consideradas longevas? ¿Sigue siendo en la cocina esta demostración de amor filial entre las familias?
ese ejemplar, qué interesante pregunta, ese ejemplar en un longevo, porque lo utiliza para redirigir, habíamos dicho, su objetivo de la vida, es decir, al recordar de dónde viene y sacar fuerza de ese recuerdo del inicio de relación vital, de esa vida familiar y de amor que le nutre en el sentido también espiritual, aunque muchas veces es solo en su recuerdo, porque desgraciadamente la realidad puede ser frustrante, de violencia. Es por eso que el sentido lo encuentra en el pasado al dirigirse a la cocina de su recuerdo, la primera que existió a nivel cronológico, donde se aleja de la realidad del maltrato probable y recuerda cuando la familia le alimentaba. El resultado es que sale fortalecido. Entonces, tal cual, recordar es volver a vivir y vuelve fortalecido a sus quehaceres. Uno de ellos, y fijemos la mirada en esto, a cocinar lo que le gustaba en ese entonces. Hablamos pues de un rejuvenecer para seguir adelante. Es cierto, totalmente. Qué interesante pregunta. Así es, Laura. Doctor, sabemos nos lo ha planteado que el libro es el resultado de una investigación en donde entrevistó a 17 personas del estado de Jalisco, que es el estado con el mayor número de personas longevas en el país. Y este libro relaciona la alimentación con la convivencia social como producto de la longevidad. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Se da de manera natural? ¿Se da premeditado? ¿Cómo se da, doctor? Sí, es el momento precisamente actual, ya no entonces en el pasado de la cocina del recuerdo, vamos a ver, para tomar fuerza para el presente, habíamos dicho. El presente actual es la cocina congregante, es la que le interesa en este momento, como este fenómeno de la convivencia social. Es la última que ha hecho o construido para invitar a sus seres queridos, para reunirlos, para festejar. ¿Qué festeja? Pues que valió la pena y agradecer la reunión, congregar. Y fijemos ahora la mirada en esto, cocinar para todos. Además, todos, como vimos en la foto, participan. Unos llevan unos ingredientes, otros preparan las guarniciones, pero siempre bajo la tutela de la persona adulta mayor, porque es lo que se festeja, el apego al ingrediente, que es como se ha venido usando. Disfruta entonces la persona mayor de su descendencia y dice, sí valió la pena. Efectivamente, Laura, creo que este fenómeno se puede observar cada 8 días en su cocina congregante cuando va toda la familia. Así es, Laura. Con base en esto, doctor, y haciendo un análisis sociocultural y de tendencias, ¿considera usted que las cocinas del recuerdo, la cocina botica y congregante, seguirán estando presentes posterior a la pandemia, momento en que las familias volvieron a convivir como se hacía en antaño? Qué interesante lo que hace pues también la pandemia. Creo que es un buen pretexto, por cierto, esta pandemia de cotejar, de mirar que la pandemia nos juntó de nuevo, de tal vez volver a preparar alimentos en la cocina, en una cocina que probablemente ya estaba pues en desuso, porque con el trabajo fuera de casa del papá, de la mamá, ya no hay tiempo ni de preparar alimentos ni consumirlos en casa. Y fijemos ahora la mirada en la cocina botica, a la que se dirige el longevo cuando enferma. Esta cuestión de prepararse que el caldito, que el té, que esa mezcla de especies que le fueron transmitidos de generación en generación, sería interesante rescatarlo porque es la propia medicina como él lo entiende, que le sirve y que le funciona a veces más que irse a trasladarse al hospital cuando en realidad no le van a decir mucho, ¿verdad? Incluso hay cierta discriminación al adulto mayor. Entonces, por eso lo de botica, y es precisamente el estudio de este libro, o más bien dicho, de la cuestión socio-nutrimental de lo consuetudinario, el uso personal y cotidiano de entender su propia enfermedad y ponerle remedio a su manera de entender. Este punto
es el remedio a otra pandemia de la separación familiar que antes de esta COVID. O sea, en realidad sí curó a otra pandemia, una pandemia, como dice el dicho, un clavito saca otro, o arregló la pandemia. Es decir, como tú lo dijiste, volvimos a convivir, que por cierto, convivir significa literalmente, de su raíz grecolatina, compartir el pan y el vino. Eso es la compañía, ¿no? Con el otro. Gracias, Laura. No, al contrario. Voy a hacer una última pregunta, si me permiten los asistentes, pero también quiero dejarles espacio a ustedes. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, vayan planteándola en el chat y nuestra compañera Norma nos va a ayudar a leerlas. Así es que mientras yo le hago la última pregunta, ya abusando aquí del doctor, por favor vayan planteándola. Si tiene alguien alguna duda, algún comentario, ¿qué hacerle al doctor, por favor? Y como les comentaba, por último, ya para dar paso a las preguntas, más allá de la conclusión a la que llega el autor en el libro, ¿a cuál conclusión llega José Luis Cabrera con este libro? Pues es interesante, me increpa eso, pero sí retomo cuando al principio me preguntaba cuál iba a ser el propósito de este libro. Y sí, resalto dos puntos para mí muy importantes. Primero, el hallazgo de las 3 cocinas en personas mayores y aprender cómo ellos la toman para seguir queriendo vivir con fuerza, que si no volvemos a mirar qué fue la familia y qué fue por la familia, más bien dicho, por la que fabricaron desde la primer cocina, su segunda, es para usarla, para mantener su salud física cuando se ha enfermado, y que la tercera, esa del congregante, viene a celebrar la vida realizada y da cuenta que es lo último deseado en él como creyente, lo último a recibir en esta su vida cuando esta termina, en el viático final en realidad. Por eso en realidad este alimento que significa compartir el pan, ¿no? Y por último, el punto 2 es transmitir en verdad este hallazgo a estas nuevas generaciones, esta sabiduría de saber elegir la vida y no la muerte, ¿no? Ahora sí que se pone, ¿no?, un parteaguas, ¿no? ¿Qué elijo hacer? Y creo que es la vida y el engendrar y permitir en este camino a más personas, y qué mejor mi propia descendencia en hijos, nietos, y esto es hacer un camino, creo que ya dictado desde el cielo, ¿no? Así es que, pues también, Laura, muchas gracias por esta pregunta que verdaderamente me ayuda a centrarme realmente cuál fue esta conclusión, y es esa precisamente, ese hallazgo que quiero transmitir, cómo ellos toman las 3 cocinas como fortaleza de vida, y segundo, pues que en verdad quiero con este libro, pues que las nuevas generaciones puedan tomar ejemplos, ¿no?, de vida, cómo le hicieron, cuál fue su conducta, en qué momento dejaron un vicio que probablemente les iba a mermar años de vida. Muchas gracias. No, al contrario, y aquí estaba aprovechando para enseñarles la portada del libro que van a poder consultar en la biblioteca, porque el doctor José Luis nos hizo la donación de 3 ejemplares. Entonces, estudiantes pueden consultarlo en la biblioteca, pero también pueden adquirirlo. Doctor, ¿en dónde lo pueden adquirir? Sí, cómo no, ahora con la pandemia hay un punto fijo que es la librería Octavio Paz, ¿verdad? Que está allá en la biblioteca, que está junto a la biblioteca o abajo de la biblioteca Juan José Arriola de Periférico, allá por Belénes, en el complejo. En el Centro Cultural Universitario. Es correcto, en la librería Carlos Fuentes. Y también, pues el que guste, aquí hay muchos amigos, ya estoy viendo algunos chats, ahí a José Antonio, al gran maestro José Antonio, un gran saludo.
Entonces, pues pueden llamarme directamente a mi celular, que si no tienen inconveniente, les puedo poner aquí el celular. Es 333-138-4815. Y con gusto se los envío, claro que sí. Muy Será bien. un honor. Muchísimas gracias. Norma, ¿nos puedes ayudar, por favor, con las preguntas? Claro que sí. Buenos días a todos. Es un gusto haber escuchado al doctor. Estuvo muy interesante. Las preguntas, Laura, te quedaron perfectas. Entonces, doctor José Luis, aparte de los saludos, aquí hay alguna pregunta. Aparte, Germán Morán lo felicita, le manda abrazos y mucho éxito. El maestro Luna Pech lo mismo. Es un gran logro para usted. Y aquí la primera pregunta. Dice, en consecuencia con la elaboración del libro, ¿ha cambiado algo de tu forma de vida o alimentación con respecto a lo aprendido durante vida académica o profesional? Sí, definitivamente sí. Un saludo, José Antonio Luna. Mira, qué gusto. Claro que sí, fíjate, esto uno va cambiando. Creo que es bueno, ir cambiando, ir modelando, ir cambiando errores y redirigiendo, ¿no? Entonces, algo que sí sospeché mucho es precisamente el por qué me gusta lo que me gusta, específicamente en lo que me llevo pues a ingerir en los alimentos. Y esto, pues, será porque uno como nutriólogo, pues siempre está probando cosas nuevas que no haya probado, lo que sea, ¿no? Es como una obligación a veces, y hasta donde bromatológicamente hace el efecto a tu nutrición y demás, eso, pero realmente digo, bueno, pues qué interesante ver a longevos de más de 100 años, 105, 107, que en realidad no evitan lo que les gusta. Entonces, eso sí digo, ¿por qué? ¿Por qué razón? Pero hay una cosa que en el libro ahí lo resalto mucho. No dejan de comer lo que les gusta por más, entre comillas, no sano a nivel, ¿cómo le puedo decir? Científico, ¿verdad? Con todo lo que toda la ortodoxia científica dicta y manda de la RDA, de lo que es no, efectivamente no dejan de tomar, pero eso sí, tienen una variedad de todo, o sea, prueban de todos los alimentos, o sea, no dejan de tomar sus frutas, sus verduras, la carne, la manteca, todo, el chile, el café. Entonces, por un lado, pero por otro lado también otro secreto ahí muy interesante hallazgo es la cantidad. Incluso yo le titulé hipodieta, porque en verdad no se pasan del límite. O sea, hasta aquí, aunque les guste mucho, lo dejan. O sea, pero no me sirvas más o no me sirvo de más, son dos nomás. O sea, me lo encontré en los 17 entrevistados. Para los que no tengan un poco la idea de que es una entrevista, bueno, una entrevista dura días, meses, o sea, no es llegar y es una encuesta, es muy diferente una encuesta de una entrevista. Una entrevista es que me está platicando toda su vida y todo está siendo grabado. Entonces, son millares de hojas que textualmente se hicieron y que luego se procesan, se analizan. Y todo esto de las respuestas que los longevos me dieron, me llevé 2 años para poder extractar todo eso, únicamente se resumieron en 8 categorías. Una fue elección de vida, otra fue que optan por la religión, otra la comida, o sea, en el sentido que es el sentido de que comen nunca solos, casi en la mayoría del tiempo es en compañía, se allegan. ¿Por qué? Porque parece que es lo que más les nutre en realidad, la emoción de la vida, ¿no? Entonces, la sexualidad, y esa elección de vida, como cuando se iban desviando por alguna razón, se acomodaron, esto me va a hacer daño. Por ejemplo, el caso de alguien que estaba fumando, ¿no? Que
40 años de su vida empezó a fumar, pero nadaba, y cuando empezó a jadear en la natación decía, me está haciendo daño el cigarro, y lo dejó de la noche a la mañana abruptamente. Ahorita ya va para 100 años. Entonces digo, ¿cómo es que eligen? Ese es el dictado en el espíritu del longevo. O sea, quieres seguir viviendo, quieres seguir haciendo algo positivo, ¿no? Estaba leyendo incluso también cómo cambia la perspectiva de los jóvenes y a nivel incluso política. Si la población crece a un ritmo de menos del 2% anual, los longevos a nivel mundial es arriba del 3%, 4%. O sea, quiere decir que incluso pueden dirigir las votaciones. O sea, es un grupo hasta votante muy importante que poco a poco va a ser una fuerza. Entonces, en realidad, sí me cambia, porque güey, ¿por qué me voy a evitar de comer aquello, esto, siempre y cuando no deje de hacer como me lo enseñaron mis longevos, de todo, pero un poco, ¿verdad? Ahora sí, la máxima. Son cosas que a lo mejor dices, qué lógico, pues sí, pero el hacerlo, el vivirlo más de 100 años, creo que vale la pena, ¿verdad? No sé si más o menos pude responder. Yo creo que sí lo respondió muy bien, doctor. Hay otra pregunta que también ya un poco habló de eso, pero se la digo. ¿Qué te motivó a explorar esta parte de la nutrición? Pues siempre creí que el deporte y la nutrición eran tu única pasión. Efectivamente, porque yo creo que de tanto ver esto, dije, ¿por qué hago una buena nutrición en lo personal? ¿Por qué trato de cuidarme? ¿Por qué me gusta el deporte? ¿Por qué quiero seguir haciendo el ejercicio que hago? ¿No será que en la inconsciencia, todos los que asistimos a alguna actividad rutinaria, ¿por qué será? Habría que ver. ¿No será también que me increpa llegar y sentir autonomía y no perderla? Y efectivamente me encontré que esa autonomía de todos estos longevos, que vaya que busqué longevos autónomos, no heterónomos, es decir, no hice el estudio en asilos. ¿Por qué? Porque en un asilo comes lo que te dan, te dirigen. Y acá todos estos longevos son protagonistas de su propio éxito. Dirigieron su vida desde el principio y siguen viviendo en su casa, y ellos gobiernan su casa, son autónomos, y creo que esa libertad es lo que les da para elegir la vida. Entonces, precisamente todas nuestras conductas que hacemos nos llevan a eso, y es lo que quise explorar. Dije, mira, pues vamos a ver de qué sirve cuidarnos con la alimentación, con el ejercicio, y por qué recomendamos a estos pacientes que a lo mejor tienen diabetes, que tienen problemas crónico-degenerativos, a prevenir. ¿Para qué previenen? ¿Qué es lo que van a prevenir? ¿Por qué no queremos que las personas estén en una cama? Precisamente para autogobernarse, y eso implica muchas cosas, ¿verdad? De autocuidado, y quise ver precisamente allá, y entonces los longevos de más de 85 años, para ver qué me enseñaban en ese sentido. ¿Está abonando la práctica del deporte a ello? ¿Está aportando en algo la alimentación que nosotros recomendamos? Tal vez sí, pero necesitamos ver ejemplos tangibles de personas que lo han hecho más de 100 años para robustecer, tomar fuerzas también, ejemplos tangibles, repito. Creo que es muy interesante, y tal vez será porque pues de alguna manera ya nos acercamos a la longevidad, ¿verdad? También en lo personal, y dije, vamos tomando previsiones, ¿no será algo así? Algo por el estilo. Sí, así es, doctor, gracias. Hay otra pregunta. ¿Se realizaron exámenes físicos o bioquímicos para analizar la salud de los pacientes? Ese sería una segunda etapa. Se hicieron en 1 o 2, y increíblemente no había ningún problema. Dije, no, termino esto de hacer, porque en verdad necesitamos más bien lo que estoy tratando de hacer es a nivel genético, un perfil genético, eso sí, porque
Digo, no, es como una obviedad, ¿no? O sea, es decir, primero no están enfermos, no padecen absolutamente de nada, ¿verdad? Eso es ahora sí un hecho. Entonces, como que el hacerles un estudios bioquímicos, una biometría, pues empezaron a salir también que dije, no, mejor vamos viendo el perfil más exitoso que tiene, vamos a ver por qué no, y es lo que sigue precisamente estos longevos. Vamos a tratar de hacer una antropometría, pero efectivamente para ver esa relación con a nivel gen. Así es que bueno, a eso sigue esa segunda etapa y pues esperemos que en un próximo futuro, todo lo que esto conlleve, podamos hacer otra segunda parte, ¿verdad? Es decir, una unión de la cuestión de las pruebas ya muy en específico, tal vez el senior test, y con pruebas genéticas y antropométricas. Antropométricas solamente de 2 segmentos. Después podemos hablar de eso para ya con más calma. ¿Verdad? Muy bien. Norma, antes de la siguiente pregunta, ¿me dejas dar un aviso para los estudiantes? Claro que sí. Muchas gracias. La maestra Sara Rico va a estar poniendo en el chat una liga de forms para que por favor registren su asistencia a quienes son estudiantes y que estuvieron acompañándonos en esta plática. Aún no se termina. Lo van a poder hacer terminándose la plática porque siguen preguntas interesantes. Muchas gracias, Norma. Adelante. Gracias a ti, Laura. Bueno, lo siguen felicitando, lo felicita Luis Villavicencio, que es una excelente presentación y el libro será un gran referente. Elvira nos dice, lo felicita también por el tema que va más allá de la alimentación y por centrarse en la parte relacional, social y emocional de la comida. Pues sí, eso yo creo que ha sido una novedad en su libro. Y pregunta César, ¿el libro también estará disponible en plataformas digitales, doctor? Próximamente estamos en eso para subirlo íntegro a la plataforma y sea digital. Sí, nomás que sí necesita el cambio es lo que me estaba diciendo la editorial, y bueno, pues andamos en ese proceso para que llegue a más personas, porque pues no contábamos con que la pandemia, pues de por sí, no, ahora actualmente se lee poco, ¿no? O sea, y lo que pudiéramos leer a lo mejor es a nivel digital, pero pues de alguna manera quise abonar un poco a lo tradicional también, ¿verdad? Algo aprendí a los longevos también, a disfrutar un poquito el libro en sí, saborearlo, tenerlo en mis manos, ese contacto físico de un libro en las manos, es todavía muy interesante, ¿verdad? Habría que ver el cambio del libro en sí, las hojas, su aroma, su peso, lo llevo a donde quiera. También sé que el celular y las pantallas, pero vamos, tiene su diferencia. Y quise experimentarlo así primero antes de digital. Sí, próximamente ya estaríamos subiéndolo así. Yo creo que más o menos a fin de año, no es así tan rápido tampoco. Gracias, doctor. Bueno, nada más para recordarle lo que les comentaba la maestra Laura, que el libro ya está aquí en su biblioteca, aquí en el plantel Guadalajara. Bueno, la maestra Carmina también lo felicita por esta publicación tan interesante y al parecer esas son todas las preguntas. ¿Alguna otra cosa, Laura? No te escuchamos, Laura. Ya prendí mi micrófono. No sé si está por aquí la maestra Laura Elena Quiñones. Sí, maestra. Aquí estoy. ¿Gusta darle un mensaje al doctor José Luis? Sí, claro, gracias por esta oportunidad que me brindas, Laurita. La verdad, muy emocionada de escuchar todas estas reflexiones que logró encontrar en su investigación el doctor José Luis, y que pues realmente, como él lo menciona, pues es muy interesante visualizar qué pasa en el intelecto de todas estas personas longevas. Y yo coincido con él porque realmente yo procedo orgullosamente de una familia de abuelos y padres muy longevos, y creo que lo que él encontró coincide con lo que yo personalmente he vivido en mi familia. Estas reuniones, estas congregaciones y el preparar los alimentos en las cocinas tradicionales
de nuestras poblaciones. Creo que lo vivimos más las personas que somos del área rural y casi pocas veces lo vemos expresado de esa magnitud en las ciudades. Entonces, mucho tiene que ver, yo creo que también el sentido muy tradicional que se conserva en nuestro país. Y yo ahorita que lo escucho y haciendo pues las lecturas de su libro, me retomé a vivir en mi población y a lo que realmente encontré y viví ahí. Y tiene toda la razón, hay mucho de ello. Entonces, creo que como profesionales de ciencias de la salud, doctor, nos estás invitando a que nosotros promovamos en la población en general estas congregaciones que pueden ser familiares o invitar a nuestros allegados, a amigos, a tener precisamente este momento de disfrutar los alimentos reunidos, pero prepararlos entre todos. Y obviamente sí les da a nuestros adultos mayores estas ganas de vivir. Se siente y se ve a través de ellos el júbilo, su expresión corporal, su expresión facial, cómo la felicidad la encuentran al ver a sus seres queridos congregados alrededor de una mesa disfrutando de los alimentos, porque para ellos se convierte el alimento en su razón de vivir. Y por eso es que quieren seguir comiendo lo que les gusta y lo que a su paladar les encuentra. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, me hiciste realmente revivir y saber que lo que yo he vivido desde niña, ahora tú lo has encontrado en una investigación muy ad hoc, muy científica, doctor, y que pues nos invita a todos los profesionales de la salud o en general a las personas que lean tu libro a retomar pues esa convivencia, que yo creo que es lo que nos va a permitir de aquí en adelante, después de esta pandemia, seguir fuertes, seguir unidos, seguir sanos emocional, metabólicamente, etcétera, y a superar pues muchos de los problemas que tenemos de salud precisamente por la ingesta de los alimentos, que ha sido incorrecta, pero también cómo la podemos superar a través de la ingesta de alimentos en una cocina congregada, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay muchas reflexiones que se derivan de todo esto. Yo estoy bastante emocionada realmente con esta presentación y pues de tenerte nuevamente en casa. Muchas gracias por brindarnos esta investigación, doctor, por tu doctorado que te llevó a centrar todas tus reflexiones en este documento. Y como tú dices también, pues aceptemos jóvenes estudiantes y todos los que estamos aquí reunidos, el tener un libro en nuestras manos de nuevo y no perdamos ese sentido que nos da en nuestros sentimientos, el aroma de un libro, el peso de un libro, el disfrute, que también se puede convertir en otro alimento de manera diferente, si así lo queremos entender, el tener este libro en las manos y alimentarnos de sus contenidos en la lectura y en el tema que sea. Entonces, hay muchos aspectos y factores que se desprenden de esta plática que nos invita pues a superar muchos de los retos que ahora se han modificado, pero que definitivamente, como dice el doctor, nuestro enfoque es vivir más o vivir muy felices y encontrar la felicidad en lo que tenemos aquí al alcance. Nuestros libros, nuestra comida, nuestra familia, nuestro entorno, y creo que más que suficiente para encontrar el verdadero sentido de vivir felices. Entonces, pues muchas gracias, doctor José Luis. Para mí es un placer encontrar todas estas reflexiones en tu libro y en tu plática ahora y encontrarte, aunque sea en lo virtual, después de muchos años de no tener una conversación ya muy directa contigo, pero con el placer de saber que sigues en este camino, preparándote, formando, y pues que siempre has seguido estando tú muy interesado en ilustrarnos, en iluminarnos y ser parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por eso y seguimos aquí en tu casa a tus órdenes. Gracias, Muchas Laurita, por gracias. concederme esta reflexión. Muy amables. Maestra Laura, no sé si a usted le ocurrió, pero a mí sí, cuando leí el libro y después de esta plática, creo que puede ser inspiradora para muchos temas de tesis de nuestros Sí, estudiantes. definitivamente yo creo que por ahí en cada uno de los capítulos y libros hay algunos tips que pudieran ser motivo de desprender
temas de tesis muy interesantes para nuestros estudiantes en nutrición. Entonces, pues chicos, aquí les dejamos un libro fenomenal que les puede abrir camino a nuestros estudiantes por ahí, por ejemplo, que van en quinto, en sexto cuatrimestre. Ya estamos empezando a visualizar qué proyecto o tema de investigación voy a seguir para cuando ingrese en octavo. Pues adelante, yo creo que por aquí, si les atrae este tema y este tipo de reflexiones, pues con muchísimo gusto también, pues el doctor José Luis, yo creo, ya lo estoy comprometiendo, nos puede ayudar pues a seguir un camino en la investigación formal para nuestros estudiantes actuales. Yo creo que sí, definitivamente, Laurita, convencida de ello. Gracias. Doctor, adelante. Gracias, sí, quedó a la orden y me atreví a poner en el chat un correo también personal para quien esté interesado y pueda por ese medio también hacer el pedido de un ejemplar. Claro que sí, muchas gracias por todas sus palabras tan motivantes, Laura, y siempre ha seguido también ustedes esa línea de ser siempre una maestra motivante, motivadora y pues excelente. Así es que pues no ha perdido ese gusto, esa felicidad, ¿verdad? Que siempre admiré. Gracias. Pues enhorabuena, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Cabrera por presentarnos esta obra de su autoría misma que da fe del por qué fue reconocido por la UNIVA como referente en este año 2021. Gracias por haber compartido su experiencia con nosotros y muchas gracias por impactar desde su trinchera en el desarrollo de la sociedad en su ámbito del conocimiento. Les vuelvo a mostrar la portada del libro, consúltenlo, pueden ir a la biblioteca y pueden adquirirlo con el doctor José Luis Cabrera. Yo soy su servidora Laura Robles, soy coordinadora de Alumni y Bolsa de Trabajo y ha sido un honor compartir con ustedes este espacio. Agradezco a la biblioteca Monseñor Santiago Méndez Bravo de la UNIVA Plantel Guadalajara, la organización de este espacio y por invitarme a ser parte de este evento. Doctor, no sé si guste dar algún mensaje. No, pues muchas gracias. Al contrario, yo también le quedo muy agradecido. Fue un honor haber compartido con todos ustedes esta comunidad UNIVA, que la siento muy de cerca y pues me hace revivir todos aquellos recuerdos de cuando desde estudiante, ¿verdad? Así es que pues muchas gracias. Gracias por compartir esta cuestión, que si bien fue, decía yo, bueno, fue un estudio de tesis, pero que quitamos todo lo escabroso de las cosas así, de la misma investigación, de todo lo que se hizo y lo dejamos así muy depurado en el libro, pues para hacerlo primero de fácil lectura y una transmisión de lo que creo que fue lo más importante de rescatar de estas personas, ¿no? Como un ejemplo de vida. Y ahí me decían mis hijos cuando me veían sentado haciendo esto, ¿y quién va a leer ese libro que estás haciendo? Le digo, pues precisamente es para ustedes, el objetivo es con ustedes y sus compañeros de la escuela, precisamente como probable guía, incluso no de la alimentación solamente, sino de vida. Entonces creo que es interesante, ¿verdad? Bueno, pues quedo a la orden y muchas gracias nuevamente a todos los organizadores, a la biblioteca, Laura Robles, la maestra. Muchas gracias a los alumnos que estuvieron aguantando este tiempo, ¿verdad? Bueno. Yo creo que muy interesante para todos, doctor. Recuerde que como Alumni UNIVA, esta siempre será su casa y nosotros siempre seremos su familia. Muchas gracias, muchas gracias. Quedo a la orden, claro. Gracias, doctor. Chicos, estudiantes, por favor, no se les olvide su registro en la liga que nos hizo el favor de poner en el chat la maestra Sara Rico. Entonces, ahí va a quedar registrada su asistencia, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Igualmente, hasta la próxima, claro que sí. Nos vemos muy pronto.